El día de hoy le hablaremos del maquinado por haz de electrones. Nuestro grupo está conformado por Luis Daniel Payares Toscano, Rubén Josué Perdomo Sandoval y quien les habla, David Alejandro González Rabe. Para iniciar a hablar de este método, debemos explicar en qué consiste. Esto es un proceso de soldadura de fusión que se logra mediante el contacto de la pieza a soldar con un haz de electrones de alta densidad eléctrica. La fuente de energía que se utiliza en este caso consiste en electrones de alta velocidad que golpean la superficie de la pieza de trabajo y generan calor. Las máquinas utilizan un voltaje en un intervalo entre 50 a 200 kilovoltios. Esto lo hacen para acelerar los electrones a un promedio entre 50 y 80% de la velocidad de la luz. Las aplicaciones de este proceso son semejantes a las del maquinado por rayo láser, excepto que en el maquinado por haz de electrones requiere vacío. En consecuencia, se usa un poco menos que el del maquinado por rayo láser debido a costos adicionales, a problemas de geometría, a problemas de tamaño, ya que la pieza debe ser sometida siempre a una cámara de vacío. El maquinado por haz de electrones puede utilizarse para cortar con mucha precisión una amplia variedad de metales. El acabado superficial es mejor y la anchura del corte es mucho más estrecha que la de otros procesos de corte térmico. La interacción del haz de electrones con la superficie de la pieza de trabajo produce peligrosos rayos X. Por lo tanto, el equipo solo puede ser utilizado por personal altamente capacitado, cumpliendo todas las medidas de seguridad y con todas las medidas de protección. Algunas de las características más relevantes del maquinado por haz de electrones serían sus voltajes, ya que llega entre 50 a 200 kilovoltios. La velocidad de los electrones está entre el 50 y el 80% de la velocidad de la luz. También debemos decir que es un corte de alta precisión que cuenta con un muy buen acabado superficial. Depende de los materiales, puede generar cortes de hasta 15 centímetros en una lámina y tiene una anchura de corte estrecha. Es algo muy puro. Entre las características principales también debemos de incluir que se debe utilizar siempre en una cámara de vacío, por ende tiene otros componentes como la bomba de vacío, un lugar hermético, una sala de trabajo muy limpia, con buenas condiciones y también debe ser aislado ya que el choque de los electrones genera rayos X. Corte por arco de plasma. En el corte por arco de plasma, PAC por sus siglas en inglés, se utilizan haces de plasma, gas ionizado, para cortar con rapidez láminas y placas ferrosas y no ferrosas. Las temperaturas generadas son muy elevadas, 9400 grados centígrados, 17.000 grados Fahrenheit, en el soplete, con oxígeno como gas de plasma. El proceso es rápido, la anchura de corte es pequeña y el acabado superficial es bueno. Se pueden cortar partes hasta de 150 milímetros, 6 pulgadas de espesor. Las velocidades de remoción son muy altas. Hoy en día, el corte con arco de plasma está muy automatizado y usa controladores programables. El arco eléctrico producido por el circuito mostrado en la figura ioniza el gas conductor. Este efecto, llamado plasma, corta la pieza de trabajo. Los gases utilizados pueden ser argón, hidrógeno, aire, nitrógeno y oxígeno. Materiales usados y posibles aplicaciones. Los principales materiales que son usados para el maquinado por hacer electrones son aceros al carbono y aliados, cobres y sus aleaciones, aleaciones de magnesio, aleaciones de titanio, berilio y circonio. Como podemos ver, todos estos materiales son metales y esto se debe a que, como el proceso de maquinado por hacer electrones se basa en un principio de cargas eléctricas, los materiales utilizados deben ser conductores. Sin esto no puede ocurrir una interacción entre el haz de electrones usado para realizar los cortes y el maquinado y el polvo.
Por lo tanto, la fabricación de piezas de polímero y cerámica es técnicamente imposible con este método. Las principales aplicaciones de este método hoy en día pueden verse reflejadas en la industria aeroespacial y aeronáutica, así como también en la industria automotriz, en la soldadura de engranes y turbocompresores, en la industria de construcción e ingeniería, en el desarrollo de válvulas, sierras y tanques blindados, igualmente en la industria energética, en el diseño de calderas nucleares, recipientes para estos mismos desechos y turbinas de vapor, y también tiene un importante impacto en el área médica. Consideraciones para el diseño. En general, los lineamientos para el maquinado por haz de electrones son similares a los del maquinado por láser. Estos son que deben evitarse los diseños con esquinas agudas, ya que es muy difícil producirlas. Los cortes profundos producen paredes cónicas. La reflectividad de la superficie de la pieza de trabajo es un factor que debe considerarse en el maquinado por rayo láser. Se prefieren las superficies matas y sin pulir ya que reflejan menos. Y debe investigarse cualquier efecto adverso en las propiedades de los materiales maquinados que haya sido provocado por las altas temperaturas locales y la zona afectada por el calor. En nuestro caso, para el maquinado por haz de electrones, se toman dos consideraciones adicionales. La primera, teniendo en cuenta que las cámaras de vacío usadas en este método tienen una capacidad limitada. Debido a esto, las partes o lotes que se usan deben coincidir lo más posible con el tamaño de la cámara para obtener una alta capacidad de producción por ciclo. La segunda, tomamos en cuenta que si una parte requiere maquinado por haz de electrones solo en una pequeña porción de la pieza de trabajo, debe considerarse manufacturarla como los componentes más pequeños y ensamblarlos después del maquinado por haz de electrones. Tipos de corte plasma estándar. El arco es estrangulado en una única boquilla con el empleo de un único gas de corte sin emplear gas de protección. Generalmente, el gas de corte se añade tangencialmente rodeando el electrodo. El giro de los gases origina que la parte más fría, también más pesada, se mueva radialmente hacia la parte exterior formando una capa protectora en la parte inferior de la boquilla. Esto ayuda a una mayor duración de esta. Dual. Se obtiene mediante una modificación del plasma estándar añadiendo un segundo gas alrededor de la boquilla, de protección o secundario, consiguiendo un estrechamiento adicional del haz. Tanto el gas de corte como el de protección se seleccionan de acuerdo con el metal a cortar. Las velocidades logradas son más elevadas que con el corte plasma estándar. Alta definición. Al igual que en el plasma dual, en alta definición también se emplean dos gases, de protección y de corte. La diferencia es la creación de una boquilla virtual mediante un flujo de gas que estrangula y estabiliza aún más el arco plasma. Esto significa un corte más suave, recto y sin pérdidas. En algunos fabricantes se mejora aún más el proceso mediante la rotación del gas secundario, produciendo un estrechamiento del haz de plasma, estabilizándolo y protegiéndolo. Bajo agua. El corte bajo agua se desarrolla bajo las exigencias de las aplicaciones de corte industrial, reduciendo los niveles de ruido, radiación UV y polvo. El haz necesita ser protegido del agua ya que se corta por debajo de su superficie. Esto se consigue con un gas secundario que rodea adicionalmente el arco eléctrico. A continuación haremos una comparación entre los puntos positivos y negativos que tiene el haz de electrones frente al maquinado por láser. Comencemos con los puntos positivos. Miremos la velocidad de fabricación. El haz de electrones puede separarse para calentar la superficie en varios lugares simultáneamente. Luego permite acelerar significativamente la fabricación. Por el contrario, un láser debe escanear la superficie punto por punto, por lo cual su fabricación es más lenta. Otro punto positivo que podemos observar es que el precalentamiento de la superficie limita la deformación y por lo tanto reduce la necesidad de refuerzos
y soportes durante la fabricación. Ahora veamos los puntos negativos. Precisión a nivel de la superficie. El haz de electrones es un poco más ancho que el haz de un láser, lo que no permite alcanzar la misma cantidad de precisión. Y si miramos también el tamaño de las piezas que se pueden fabricar, actualmente la máquina Arkham, la cual es una marca que fabrica máquinas para procesos industriales, es la máquina con el mayor volumen de fabricación en haz de electrones actualmente y solamente permite un diámetro en sus piezas de 350 milímetros para una altura de 380 milímetros, mientras que las máquinas de láser como el X-Line Concept Laser ya ofrecen volúmenes de fabricación al menos el doble.